Estimados estudiantes, les saluda el profesor Mauricio Gallardo. En este video vamos a aprender el planteamiento formal del problema de optimización matemática para encontrar el segundo componente principal. Este problema será muy similar al que ya conocemos de un video anterior en el que estudiamos cómo era el problema de optimización para encontrar el primer componente principal. Sin embargo, en el caso del segundo componente principal, se va a agregar una nueva restricción, que será la restricción de cero covarianza entre el segundo componente principal y el primer componente principal. Es decir, los componentes principales van a ser factores no correlacionados entre sí. Bien, antes que nada vamos a definir el segundo componente principal. De esta forma, fíjense que el segundo componente principal se define en forma similar al primero, es decir, es una combinación lineal. El segundo componente principal es una combinación lineal de las variables explicativas. Vamos a denotarlo como Z2 y a su vector de coeficientes lo vamos a denotar como A2. Nuevamente, nosotros deseamos encontrar la combinación lineal que tenemos acá, que sea de máxima varianza. La varianza de esta combinación lineal va a tener la misma forma que tiene la varianza del primer componente principal, solo que acá en lugar de A1 vamos a tener A2. O sea, como el segundo componente principal tiene la misma forma, su varianza también la tendrá. El problema de maximización que queremos resolver es el que tenemos acá, ¿verdad? Maximizar la varianza del segundo componente principal. Queremos encontrar el vector A2 que maximice esta varianza. Sin embargo, como ustedes recordarán, nosotros no podemos enfrentar este problema de manera directa, puesto que su solución sería infinita. Y no queremos una solución infinita, queremos una solución más razonable, más útil. Así que, al igual como lo hicimos con el primer componente principal, vamos a incorporar esta restricción que tenemos acá. Esta restricción lo que hace es restringir los valores del vector de coeficientes A2, vamos a restringirlo a valores finitos y en particular vamos a restringirlo a que el producto interno de A2 sea igual a 1. Y además, como ya lo dijimos, vamos a tener una nueva restricción y esta es que la covarianza entre el primero y el segundo componente principal va a ser 0. Es decir, van a ser factores no correlacionados entre sí. En resumen, de este problema y estas dos restricciones, obtenemos este correspondiente lagrangiano que tenemos acá, ¿verdad? Esta es la función a maximizar, la varianza del segundo componente principal, y estas son las dos restricciones. La primera, que el producto interno del vector de coeficientes va a ser 1, y la segunda, que la covarianza entre el primero y el segundo componente principal va a ser igual a 0. No obstante, esta restricción que tenemos acá la vamos a escribir de otro modo más simple. Y para ello vamos a aprovecharnos de un conocimiento que vamos a adquirir a continuación. Y este es el siguiente. La covarianza entre el primero y el segundo componente principal es igual a 0 si y solo si se cumple la condición de que los vectores de coeficientes de ambos componentes principales son ortogonales. Vamos a ver ahora en qué consiste específicamente esta condición. O sea,
vamos a demostrar de que cuando la covarianza entre el primero y el segundo componente principal es 0, sus vectores de coeficientes tienen que ser ortogonales. Para ello vamos a calcular simplemente la covarianza entre el primer y el segundo componente principal y vamos a igualarla a 0. Vamos a ver que esto va a requerir la condición de que los vectores A1 y A2 sean entre sí ortogonales. Bien, acá tenemos esa covarianza. Sabemos que la covarianza entre dos vectores es igual a la esperanza del primer vector menos su esperanza por el segundo vector menos su esperanza traspuesto. Luego acá aparece un término que ya conocemos. Esta es la esperanza de una combinación lineal de variables estandarizadas. Recordemos que la esperanza de variables estandarizadas es 0 y por lo tanto la esperanza de esta combinación lineal también va a ser 0. Y acá aparece un término muy similar, o sea, esta es la esperanza de otra combinación lineal de variables estandarizadas también. Y puesto que la esperanza de variable estandarizada es 0, entonces esta esperanza va a ser 0. Bien, entonces en esta expresión este término se anula, este término se anula y lo que nos va quedando este primer término de este paréntesis y este primer término del otro paréntesis, pero traspuesto. Acá lo escribimos y ahora vamos a transponerlo. Recordemos que la traspuesta de un producto es igual al producto de las traspuestas, pero en orden inverso. Así es que al transponer esta expresión, primero vamos a transponer el xy, acá lo tenemos, xy traspuesta, y después vamos a transponer el A2 traspuesta. Al transponer el A2 traspuesta nos queda el A2 sin transponer. Luego aplicamos esperanza, acá vamos a aplicar esperanza a las variables aleatorias, no a los coeficientes. Así que aplicamos esperanza a la variable aleatoria y lo que nos queda es un objeto matemático que ya conocemos. Recordemos que esto es la matriz de varianza, covarianza de las variables originales y que nosotros la denotamos en un video anterior como sigma. Acá lo tenemos, sigma. Bien, entonces hemos encontrado ya una expresión para la covarianza de los dos, del primero y el segundo componente principal. Pero notemos también lo siguiente. Notemos que este objeto matemático es un escalar. ¿Por qué sabemos que es un escalar? Bueno, porque podemos ver qué dimensión tiene este objeto matemático. Veamos que, recordemos que A1 es un vector columna de dimensión P por 1. Así que A1 traspuesta va a ser un vector fila de dimensión 1 por P. O sea, A1 traspuesta es 1 por P. Sigma, ya sabemos que es una matriz P por P. Y A2 es un vector columna P por 1. De manera que este objeto es un objeto de dimensión 1 por 1. O sea, es un escalar. ¿Ya? Es 1 por 1, puesto que en este producto, la dimensión de este producto es igual al número de filas del primer multiplicando y al número de columnas del último. Y como el primero tiene una fila y el último tiene una columna, entonces esto es un objeto 1 por 1. Es entonces un escalar. Como es un escalar, este objeto es igual a su traspuesta. ¿Ya? Cualquier escalar es simétrico. Entonces, la traspuesta de un escalar es el mismo escalar. Vamos a transponer entonces esta expresión. Nos queda ahora la traspuesta, ¿verdad? Recordemos que hay que invertir el orden. A2 traspuesta, luego sigma queda igual porque es una matriz simétrica y luego A1 traspuesta va a quedar como A1. Esto recordemos que es la covarianza poblacional. El análogo muestral de esta covarianza va a expresarse en forma similar, solo que le vamos a poner acá un gorrito a la covarianza
y a la matriz de varianza-covarianza le ponemos un gorrito porque ahora ya no va a ser la poblacional, sino la matriz varianza-covarianza estimada, es decir, la muestral. Ahora fíjense que este término nosotros ya nos resulta familiar porque esto ya lo vimos cuando calculamos el primer componente principal. Recordemos que nosotros obtuvimos esta condición de optimalidad, ¿verdad? Sabemos que sigma gorro por A1 es igual a lambda 1 por A1. Entonces podemos sustituir en esta expresión que tenemos acá, perdón, en esta expresión, podemos sustituir este sigma gorro A1 por lambda 1 A1. Es lo que hacemos acá a continuación. Sustituimos el sigma gorro A1 por lambda 1 A1. Luego, este lambda lo podemos sacar afuera. ¿Por qué? Porque es un escalar. Entonces, este lambda 1 lo podemos sacar afuera. Lo dejamos afuera. Y ahora fíjense lo que aparece. Esta covarianza es igual a 0. ¿Verdad? Es lo que nosotros habíamos dicho al inicio. Pero para que sea igual a 0, debe cumplirse que este producto vectorial, que está acá, este producto interno de vectores, sea 0. Porque lambda 1 puede tomar cualquier valor. Quiere decir que estos coeficientes tienen que ser entre sí ortogonales. Es decir, esta covarianza es 0 si y solo si A1 traspuesta por A2 es 0. Esto, recordemos, es una definición de ortogonalidad. O sea, un par de vectores se dicen ortogonales o perpendiculares cuando su producto interno es 0. De modo que el lagrangiano que teníamos antes, vamos a expresarlo del siguiente modo. Noten que ahora cambiamos la condición de covarianza 0 entre el primero y el segundo componente principal por la condición de ortogonalidad de sus vectores de coeficientes. ¿Ya? Esta condición es exactamente la misma porque esta covarianza es 0 si y solo si estos vectores son ortogonales. Es decir, este es ya el planteamiento formal del problema de optimización para encontrar el segundo componente principal. Voy a dejarte ahora un par de preguntas para ver si eres capaz de resolverlas. Si puedes resolverlas, quiere decir que has comprendido, que has aprendido lo que pretendíamos que aprendieras en este video. De lo contrario, significa que deberías volver a verlo cuantas veces sean necesarias para que aprendas bien a plantear el problema de optimización matemática para encontrar el segundo componente principal. La primera pregunta, ¿verdad?, es la siguiente: ¿cómo se plantea formalmente el problema de optimización para encontrar el segundo componente principal? Puede empezar planteándolo con las condiciones originales y luego a ver si te acuerdas cuál fue la restricción que cambiamos. En segundo lugar, te dejo esta pregunta. Demuestre que covarianza 0 entre los dos primeros componentes principales implica que sus vectores de coeficientes son ortogonales, ¿ya? O sea, voy a pedirte que seas capaz por ti mismo de demostrar que si la covarianza entre el primero y el segundo componente principal es 0, entonces sus vectores de coeficientes son ortogonales, ¿ya? Debes de hacerlo por ti misma o por ti mismo, ¿verdad? Ese es el propósito. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.